Hola, hola, mi gente linda. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes una vez más en nuestro canal, listísimos para sumergirnos en un mundo de chismes, curiosidades y mucho drama turco. Porque hoy, prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no vamos a hablar de lo que ya sabemos, no. Hoy vamos a adentrarnos en un territorio inexplorado, vamos a desenterrar secretos, vamos a revelar detalles que nadie sabe. O bueno, casi nadie. Kerem Bürsin, sí, el mismísimo Serkan Bolat, ha soltado algunas perlitas que nos han dejado a todos boquiabiertos. Y créanme, no se lo van a querer perder. Antes de que sigamos, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido jugoso y lleno de noticias frescas sobre el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así, cada vez que subamos un nuevo vídeo, YouTube les avisará al instante. No querrán perderse nada. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. ¿Están listos para descubrir los secretos de Hande Erçel revelados por Kerem Bürsin? Pues agárrense que allá vamos. Lo primero que tenemos que entender es que la relación entre Hande y Kerem, tanto dentro como fuera de la pantalla, siempre ha estado rodeada de un aura de misterio. Durante el rodaje de Senkalkapm, Love is in the air, los rumores de un romance eran constantes, pero ellos se encargaron de mantenerlo en secreto el mayor tiempo posible. Y vaya que lo lograron. Lograron mantenernos a todos al borde de nuestros asientos, especulando y esperando una confirmación que tardó en llegar. Fue un verdadero juego del gato y el ratón mediático, alimentado por miradas cómplices capturadas en fotos de paparazzi y por las propias publicaciones ambiguas en sus redes sociales. ¿Recuerdan esas fotos en el backstage donde se les veía más juntos de lo normal? La histeria colectiva era palpable. Pero una vez que confirmaron su relación, fue una explosión de amor y cariño. Fotos juntos, mensajes románticos, viajes increíbles, parecía un cuento de hadas hecho realidad. Cada aparición pública se convertía en un evento, sus interacciones en redes sociales eran analizadas al milímetro y los fans creaban montajes con sus fotos y frases, celebrando su amor. Eran la pareja del momento, la encarnación del romance en la vida real. Los viajes a lugares paradisíacos, las cenas románticas capturadas por los flashes, las dedicatorias públicas, todo contribuía a la imagen de una relación perfecta. Lamentablemente, como todos sabemos, ese cuento de hadas llegó a su fin. Y aunque la ruptura fue dolorosa para muchos fans, ambos han seguido adelante con sus vidas, demostrando profesionalismo y madurez. El anuncio de la separación cayó como un jarro de agua fría. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desilusión. Muchos se preguntaban qué había pasado, especulando sobre posibles motivos y culpables. Sin embargo, tanto Hande como Kerem mantuvieron la compostura, evitando alimentar el drama y respetando la privacidad del otro. Demostraron una madurez admirable en un momento difícil. Pero, ¿qué pasó detrás de cámaras? ¿Qué cosas de Hande Erçel nos reveló Kerem Bürsin que nos dejaron con la boca abierta? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Vamos a desempolvar esos testimonios, a analizar esas entrevistas y a reconstruir la imagen de Hande a través de los ojos de su expareja. Prepárense para sorpresas. Una de las primeras cosas que Kerem mencionó, y que sorprendió a muchos, fue la increíble capacidad de Hande para memorizar guiones. Él confesó que a veces se sentía intimidado por la facilidad con la que ella se aprendía sus líneas. Es impresionante, dijo Kerem en una entrevista. A veces llegábamos al set y yo todavía estaba repasando mi texto, y Hande ya se sabía el suyo y el mío. Es como si tuviera una memoria fotográfica. Esto, por supuesto, habla mucho de la dedicación y el profesionalismo de Hande, pero también revela un lado de ella que no siempre vemos en las revistas o en las alfombras rojas. Imagínense la escena, Kerem, un actor experimentado, sudando la gota gorda para recordar sus líneas, mientras Hande, con una sonrisa, recita diálogos completos sin titubear. Debe haber sido bastante humillante para él, pero al mismo tiempo, una muestra del talento innato de Hande. Otra cosa que Kerem reveló es el peculiar sentido del humor de Hande. Según él, Hande tiene un humor muy sarcástico e inteligente, que a veces puede pillar a la gente desprevenida.
Ella tiene un sentido del humor muy ácido, comentó Kerem entre risas. A veces suelta comentarios que te dejan pensando un rato. Pero son muy graciosos una vez que los entiendes. Esto nos muestra que Ande no es solo una cara bonita, sino que también tiene una personalidad fuerte y una mente ágil. Imaginen a Ande lanzando pullas ingeniosas en medio de una conversación seria, dejando a todos boquiabiertos. Debe ser una persona muy divertida de tener cerca, aunque quizás a veces un poco intimidante. Definitivamente una faceta poco conocida de su personalidad. Pero no todo son risas y memorización de guiones. Kerem también habló de la vulnerabilidad de Ande y de su lucha contra la ansiedad. Él reveló que Ande, como muchas personas, ha tenido que lidiar con problemas de salud mental y que ha sido muy valiente al hablar de ello públicamente. Ande es una persona muy fuerte, pero también es muy sensible, dijo Kerem. Ella ha pasado por momentos difíciles, pero siempre ha salido adelante con mucha entereza. La admiro mucho por eso. Esta revelación nos humaniza a Ande y nos recuerda que, detrás de la fama y el glamour, hay una persona real con sentimientos y preocupaciones. La presión de la fama, la exposición mediática constante, las críticas despiadadas, todo esto puede afectar la salud mental de cualquiera. Ande, al hablar abiertamente sobre su ansiedad, rompe tabúes y se convierte en un ejemplo para muchos jóvenes que sufren en silencio. Un acto de valentía que merece ser reconocido y aplaudido. Otra anécdota que Kerem compartió es sobre la pasión de Ande por el arte. Él contó que Ande es una artista talentosa y que le encanta pintar y dibujar en su tiempo libre. Ella tiene un talento increíble para el arte, dijo Kerem. He visto algunas de sus pinturas y son realmente impresionantes. Tiene una sensibilidad artística muy especial. Esto nos muestra un lado creativo y artístico de Ande que muchos de sus fans quizás no conocían. Se imaginan a Ande en sus ratos libres, creando obras de arte que reflejan su mundo interior. Debe ser fascinante ver cómo plasma sus emociones y pensamientos en el lienzo. Quizás algún día se anime a exponer sus obras y nos sorprenda con su talento artístico. Sería una gran revelación. Y hablando de pasiones, Kerem también reveló que Ande es una amante de los animales, especialmente de los perros. Él contó que Ande tiene varios perros rescatados y que se preocupa mucho por su bienestar. Ella tiene un corazón enorme, dijo Kerem. Le encantan los animales y siempre está dispuesta a ayudar a los que lo necesitan. Esto nos muestra el lado compasivo y solidario de Ande y su compromiso con causas que le importan. Ver a Ande rodeada de sus perros rescatados debe ser una imagen enternecedora. Su amor por los animales la humaniza y la acerca aún más a sus fans. Un gesto de bondad que habla mucho de su calidad humana. Pero quizás la revelación más sorprendente de todas fue cuando Kerem habló de la timidez de Ande. A pesar de ser una estrella de televisión y de tener que actuar frente a las cámaras, Kerem confesó que Ande es en realidad una persona muy tímida e introvertida. Puede que no lo parezca, pero Ande es muy tímida, dijo Kerem. Le cuesta mucho abrirse a la gente y prefiere pasar tiempo a solas o con sus amigos más cercanos. Esto nos muestra que la Ande que vemos en la pantalla es solo una parte de su personalidad, y que hay mucho más detrás de esa imagen pública. Imaginen a Ande, la estrella radiante, sintiéndose incómoda en las grandes fiestas y prefiriendo la tranquilidad de su hogar. Una contradicción que la hace aún más interesante y enigmática. Revela que la fama no lo es todo y que incluso las personas más exitosas pueden tener sus propias inseguridades. Además de estas revelaciones, Kerem también compartió algunas anécdotas divertidas sobre su tiempo trabajando con Ande en Senkalkam. Contó que a menudo se reían mucho en el set y que tenían una gran química, tanto dentro como fuera de la pantalla. Trabajar con Ande fue increíble, dijo Kerem. Nos divertimos mucho y nos apoyábamos mutuamente. Siempre estaré agradecido por esa experiencia. Estas anécdotas nos muestran la buena relación que existía entre Ande y Kerem, y nos dan una idea de cómo era el ambiente en el set de Senkalkam. Imaginen las risas y los momentos de complicidad entre Ande y Kerem durante las grabaciones. La química que se veía en la pantalla era un reflejo de la conexión que existía entre ellos fuera de ella. Un ambiente de trabajo agradable y divertido que contribuyó al éxito de la serie. Por supuesto, no podemos olvidar mencionar la fuerte ética de trabajo de Ande. Kerem siempre ha destacado su dedicación y profesionalismo en cada proyecto en el que participa.
Él ha mencionado en varias ocasiones cómo Ande se prepara meticulosamente para cada papel, investigando a fondo a sus personajes y trabajando arduamente para darles vida en la pantalla. Esta dedicación y compromiso son sin duda factores clave en el éxito de Ande como actriz. Imaginen a Ande sumergida en libros, documentales y entrevistas, investigando a fondo la psicología de sus personajes. Su preparación meticulosa y su entrega total son un ejemplo para todos los actores. Una profesional de pies a cabeza. Y para finalizar con las revelaciones de Kerem, una última cosita. Él siempre ha admirado la capacidad de Ande para inspirar a sus fans. Ande se ha convertido en un modelo a seguir para muchas jóvenes alrededor del mundo, gracias a su talento, su belleza y su personalidad auténtica. Kerem ha elogiado en varias ocasiones la forma en que Ande utiliza su plataforma para promover mensajes positivos y para defender causas importantes. Ande utilizando su influencia para hacer el bien. Su compromiso con causas sociales y su apoyo a diversas organizaciones la convierten en un ejemplo a seguir para sus fans. Una estrella con conciencia social. En resumen, Kerem Bürsin ha revelado muchos secretos sobre Ande Erçel que nos han permitido conocerla mejor y apreciarla aún más. Hemos descubierto su talento para memorizar guiones, su peculiar sentido del humor, su vulnerabilidad, su pasión por el arte, su amor por los animales, su timidez y su fuerte ética de trabajo. Todas estas cualidades hacen de Ande una persona única y especial, y nos explican por qué es tan querida por sus fans. Hemos visto a una Ande más humana, más vulnerable y más cercana. Una estrella que brilla con luz propia. Y ahora, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y revelaciones. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida de Ande Erçel, a través de los ojos de Kerem Bürsin. Hemos descubierto detalles que quizás no conocían y hemos reafirmado lo talentosa, hermosa y auténtica que es esta actriz turca. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les interese. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y si tienen alguna pregunta o comentario, déjenlo abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y responder sus preguntas. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que estén atentos. Les prometo que no se arrepentirán. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es un drama turco y nosotros tenemos las palomitas.